para ver qué pasó, en qué se equivocaron, para que puedan tener ahí todos acceso a ver los desarrollos, ¿cierto? Bien, partimos entonces. Bueno, mientras se une el resto de sus compañeros, vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, vamos a mostrar un pequeño gráfico. ¿Ya? Aquí están los resultados de nuestro ensayo. El puntaje promedio fue de 659.2, ¿ya? Lo cual es bastante alto, estuvo bien. Y aquí tenemos una pequeña distribución en cuanto a porcentajes de cómo estuvieron los puntajes, ¿ya? Vemos ahí que los puntajes bajos tuvieron poquito porcentaje, ya, el 7% de los más bajos, después entre 3,50 y 4,49, un 9% de los que respondieron, entre 4,50 y 549, un 4%, y la mayor tasa de puntaje se concentró acá, ¿cierto? Entre los 550 y los 649, también un alto porcentaje entre los 650 y 749. Después tenemos un 11% entre los 750 y los 849, y lo que me tiene bastante contento que hay un 22% que obtuvo 850 puntos, es decir, tuvo todo correcto. Así que en primer lugar felicitarlos ya por los resultados, esperar que las clases les estén sirviendo para que podamos mejorar, ya ahí tratar de subir esos porcentajes que están más abajo, vamos a tratar de levantarlos un poquito más hacia arriba, ya. Así que comencemos. Ya vamos a hacer los análisis de las preguntas con más errores. ¿Ya? Va a ser cortito esta clase. Lo más probable es que si ustedes tienen alguna duda con otro ejercicio, también lo podemos resolver. Ahí me van diciendo, ¿ya? ¿Cuáles fueron las preguntas con más error? Vamos a partir en orden, ¿ya? En este caso, la pregunta 2 tuvo un 59% de logro, ¿ya? Era una pregunta que tenía que ver con números racionales, ¿ya? Una pregunta que había que pensar un poquito entre los tiempos y la cantidad de vueltas, ¿ya? Vamos a leerla primero y dice, un atleta demora exactamente 2,53 minutos en dar la vuelta a una cancha de fútbol. Si el atleta desea dar 8 vueltas a la cancha y ya ha recorrido 4,5 vueltas, ¿cuánto tiempo necesita para completar las vueltas establecidas? ¿Ya? Vamos a ir subrayando un poquito la información importante o relevante del problema. ¿Ya? Siempre es importante que cuando ustedes estén haciendo un ensayo o vayan a dar la PSU, traten de ir subrayando la información importante. Información importante, el tiempo que da una vuelta, es decir, 2,53 minutos en dar una vuelta. ¿Ya? Lo otro es cuántas vueltas desea dar. Él desea dar 8 vueltas a la cancha, pero ya ha recorrido 4 vueltas y media, ¿cierto? Esa es la información importante. Y tengo que ver qué es lo que me está pidiendo el problema. En este caso, el problema me pide cuánto tiempo necesita para completar las vueltas establecidas. ¿Ya? O sea, cuánto tiempo le falta para terminar las 8 vueltas. ¿Ya? Entonces, en base a eso, perdón, me volví acá. Ya. Tenemos que encontrar el tiempo total, tenemos que encontrar el tiempo recorrido y el tiempo faltante va a ser la resta, ¿cierto? Entre el tiempo total y el tiempo recorrido. Ya, les pregunto, y aquí necesito que vayan participando porque hoy día no vamos a tener Menti, así que espero su participación ya sea en el chat o con micrófono, ojalá, para que alguien me pueda decir cómo encuentro el tiempo total que se va a demorar en dar las 8 vueltas. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Multiplicar. Ya, ¿qué multiplicamos, amigo? ¿Pueden decir su nombre, chiquillos, porfa? El tiempo que se demora en dar una vuelta, ¿Ya? lo multiplicamos por la cantidad de vueltas que quiere dar y también por las que lleva, y así tenemos los dos tiempos distintos. Perfecto, entonces, como dice su compañero, aquí el tiempo total lo multiplicamos los 2,53 por la cantidad de vueltas que queremos dar, ¿cierto? Esa multiplicación nos daba 20,24. Y lo mismo como decía ahí, que la cantidad de vueltas que lleva, también las vamos a multiplicar por el tiempo que se demora cada vuelta. Sería 2,53 cada vuelta y por la cantidad que lleva. Y eso me da un total de 11,385. ¿Qué tendría que hacer a continuación? Restar. Bien, restar. Resto el tiempo total versus el tiempo recorrido, ¿ya? Para encontrar el tiempo faltante. Y esa resta me daba exactamente 8,385.
8,55, que era la alternativa B. Bien, jóvenes, ¿hay alguna duda con respecto a esta pregunta? ¿Ya? Les recuerdo que estamos revisando las preguntas con más errores, por lo tanto, si alguien tiene dudas y aún no comprende, que lo diga ya para que podamos volver a revisarlo. Ya, en el fondo esto, ¿cuál era la gran dificultad? Era leer y comprender bien el problema, porque básicamente el resto eran operaciones sencillas, ¿ya? Hay unas operaciones con decimales y una resta de decimales que más o menos ya deberían manejarlas, ¿ya? Sigamos entonces, si no hay dudas, vamos a la otra pregunta. En el chat al menos no figura nada todavía. Ya, vamos entonces a la siguiente pregunta. Esta era una de las preguntas que más errores tuvo, ¿ya? La pregunta 3, que tuvo un 52% de logro, ¿ya? Dice, podemos determinar que la raíz enésima de A va a ser un número racional si, ¿cuál de esas condiciones correspondería? Recordemos que para que sea irracional, ¿qué tenía que darse para que sea irracional? Que en primer lugar no fuese una raíz exacta, ¿ya? Y aparte que la raíz esté bien definida, o sea, recordemos que las raíces están bien definidas cuando el índice es de 2 en adelante. No podemos tener un índice negativo, no podemos tener índice 0, índice 1, ¿cierto? Entonces ahí, en base a eso, si el índice de la raíz, que está representado por n en este caso, tiene que ser mayor que 1, ¿ya? Por lo tanto, esa condición sí o sí tiene que ser necesaria. En el caso de, después, la número 2, dice que A sea un número primo. Un número primo jamás tiene raíz exacta, ¿ya? ¿Por qué? Porque los únicos números que lo pueden formar son el mismo y el número 1. Por lo tanto, no existe dos números que multiplicados den ese mismo número primo, ¿ya? Por lo tanto, con la 2 también me aseguro de que esto va a ser un número racional, ¿ya? Pero necesito que esté la 1 también para asegurarme que la raíz esté bien definida. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta era la alternativa C, ¿ya? Esa no hay mucha vuelta que darle, más que nada definición, ¿cierto? No hay un ejercicio que hacer de por medio, ¿ya? Las preguntas de análisis siempre son las más complicadas. Veamos la siguiente pregunta. La pregunta 4 tuvo un 50% de logro, ¿ya? Que tenía que ver con logaritmo. Y aquí esto también es harto análisis. Esta vamos a tomarnos un tiempo para resolverla. Dice, en la expresión el logaritmo en base a de x es igual a b, con a, que está entre 0 y 1, me pregunta qué valor puede tomar b para que x sea un número real mayor que 1. Vamos a las partes importantes. A está entre 0 y 1, ¿ya? Eso es importante. Y me están preguntando por el valor que puede tomar b. Y ahí tenemos que x sea un número real mayor que 1. Bien, vamos a analizar entonces uno por uno esos casos que están ahí. Pero antes de empezar con eso, yo quiero que nos fijemos bien en esto que está acá. El hecho de que A esté entre 0 y 1 es lo más importante del problema. ¿Por qué? Porque si A está entre 0 y 1, quiere decir que es un número decimal. O dicho de otra manera, es una fracción propia. Si hablamos de fracciones propias, quiere decir que el numerador va a ser menor que el denominador, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que esté entre 0 y 1, la cantidad de partes no puede ser mayor que la división total, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos que es que A sea está entre 0 y 1, estamos hablando de una fracción propia, ¿ya? Que yo la voy a reemplazar en los ejercicios con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más fácil de entenderlo que con número decimal. Veamos, la primera afirmación, número 1, dice que B sea igual a 0. Entonces trabajamos con el logaritmo de A, el logaritmo en base a de X igual a B. Pero en este caso B me dicen que es 0, por lo tanto aquí la voy a reemplazar con un 0. ¿Qué pasa? Aplico la definición de logaritmo. Recuerden que el logaritmo decíamos que era la base elevado, en este caso voy a escribirla acá, el logaritmo, aquí tenía su base, este vendría siendo el resultado de la potencia, y eso era igual al exponente, ¿cierto? Que escrito de otra manera podría ser b elevado a e igual a r. ¿Ya? Recuerden que esa es la definición de logaritmo, ¿cierto? Tenemos base, exponente, resultado. Entonces, ¿qué me dice acá? Que si yo lo transformo a esa otra definición, voy a tener que a elevado a 0 es igual a x.
Y nosotros sabemos que todo número elevado a 0 en este caso da 1. Por lo tanto, x en este caso estaría valiendo 1. ¿Me sirve que x valga 1 para el problema? ¿Qué dicen ustedes? Ven ahí Nicolás el dice que no. micrófono. No, no nos sirve porque tiene que ser mayor que 1. Perfecto, entonces esta inmediatamente la descartamos. No nos sirve. Vamos con la siguiente, ¿ya? Y aquí vamos a hacer el análisis. La siguiente dice que b sea un entero positivo. Si estamos hablando de un entero positivo, estamos hablando de un número natural, ¿cierto? Entonces, ese z positivo yo lo voy a transformar en una n, ¿ya? Que quiere decir que es un número natural. Por lo tanto, vamos a tener que a elevado a n va a ser igual a x. Pero a, en este caso, es una fracción, ¿cierto? Dijimos que era una fracción propia de manera p partido en q con p menor que q. Entonces lo voy a llevar a esa forma. Y luego aplico la potencia dentro de la fracción. Es decir, me va a quedar p elevado a n y q elevado a n. Y como la potencia es una función creciente, quiere decir que mientras más pequeñito el número, mientras más grande el número, más grande va a ser su potencia. El denominador va a seguir siendo más grande que el numerador. Por lo tanto, esto de acá va a seguir siendo menor, que 1. ¿Ya? Tómense un ejemplo, por ejemplo, con 2 tercios, o pueden tomar cualquier fracción que sea propia. ¿Ya? 2 tercios, 4 quintos, un sexto, la fracción que ustedes quieran, y elevarla a un número natural. ¿Ya? Por ejemplo, yo les dije acá 3 cuartos. 3 cuartos, y si lo elevamos a n, que podría ser 2, por ejemplo, elevado a 2, eso me va a dar 9/16. 9 partido en 16. Y si se fijan, eso sigue siendo una fracción propia. Quiere decir que el numerador es más pequeño que el denominador, por lo tanto esto no va a ser mayor que 1. ¿Ya? Entonces, la segunda alternativa también la descartamos. Y ahí por descarte ustedes ya podrían haber dicho que es solo 3, ¿ya? Pero la idea es que entiendan por qué es solo 3, así que también lo vamos a revisar. Entonces, la 3 decía que tenía que ser que b era un entero negativo, ¿ya? Un z negativo. Sería lo mismo que decir un número natural, pero con signo negativo, ¿ya? Entonces, vamos a transformar acá el logaritmo en una potencia. Me va a quedar a elevado a menos n igual a x. Pero a nosotros lo trabajamos como una fracción, ¿cierto? P partido en q. Pero nosotros tenemos una propiedad de potencia que dice que si tenemos un exponente negativo podemos invertir la fracción. Al invertir la fracción, el número que era más grande ahora va a quedar en la parte de arriba. Hola, profe. Hola. Va a quedar en la parte de arriba. Por lo tanto, al estar este que es mayor, la fracción va a ser impropia. Y al ser una fracción impropia estamos diciendo que inmediatamente ya es mayor que 1. ¿Ya? Y al estar elevado a una potencia natural, va a seguir siendo mayor que 1. Por lo tanto, esta sí es correcta. Con eso me aseguro de que x sea un número mayor que 1. Por lo tanto, la alternativa que nos quedaba era la alternativa C. ¿Ya? Era bastante complejo este ejercicio, ¿ya? No era un ejercicio fácil, había que tener bastante análisis para poder realizarlo. ¿Ya? Chicos, si hay alguna duda, pregunten para ver cómo la podemos resolver. ¿Ya? ¿No hay ¿Dudas hasta acá, dudas? muchachos? No, no han puesto nada en el chat todavía, Francisco. Bueno, si hay dudas después nos podemos devolver para que revisemos. ¿Ya? Avancemos entonces por mientras. La pregunta 5. Ya esta tuvo un 59% de logro. Habíamos trabajado algo parecido nosotros. En la clase anterior yo les puse esta expresión de aquí. ¿Ya? Yo la recuerdo bien, la trabajamos en la clase anterior y encontramos el valor de A. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que había que hacer era trabajar con esa expresión. 2A más 2A elevado a 1, A más 1, igual a 24. Entonces, trabajemos con esa expresión. Ahí tenemos la expresión, ¿cierto? Y lo que hicimos para trabajar con esa expresión fue factorizarla. La factorizamos y nos quedaba 2 elevado a factor de 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí ese 1
lo habíamos escrito como 1 por 2, ¿cierto? En vez del 1 lo habíamos escrito por 2. ¿Ya? Y de ahí aparecía este 2 de acá. Entonces, ese 3 que estaba multiplicando, lo llevábamos al otro lado dividiendo. Y 24 dividido en 3, en este caso me quedaba 8. Por lo tanto, aquí teníamos que buscar una potencia, o sea, es decir, el exponente para que 2 elevado a algo me dé 8. 2 elevado a 3 en este caso me da 8, por lo tanto, el valor de A que yo estaba buscando es 3. ¿Ya? Ahí está inmediatamente el cazabobo para decir, el valor de A es 3, entonces la respuesta es 3. No. ¿Ya? Ojo, ahí algunos se equivocaron. ¿Qué era lo que teníamos que buscar? Tenemos que buscar el valor de esta expresión de acá. ¿Ya? Y buscar el valor de esa expresión correspondía simplemente a reemplazar el valor de A en la expresión que estaba acá. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos con el valor 3, me va a quedar 9 elevado a 4, 3 elevado a 4, abajo 3 elevado a 5 y 3 elevado a 1. ¿Ya? Y como no hay ninguna propiedad de potencia que junte la suma, lo único que podíamos hacer era resolverlo. Y ahí tenían que multiplicar nomás hasta cansarse, ¿cierto? 9 elevado a 4, en este caso me da 6.561. 3 elevado a 4 es 81. 3 elevado a 5 es 243. Y 3 elevado a 1, que esa era la más difícil de todas, daba 3. Sumamos entonces, eso me da 6.642 partido en 246. Y ahí al hacer la división, obtenemos el resultado final que era 27. ¿Ya? Alternativa C. Jóvenes, ¿hasta aquí dudas, consultas? ¿Han estado muy difíciles los problemas? ¿No? ¿No hay consultas todavía? Hasta ahora nada. Pero a ver, espérame, déjame revisar algo. Ya. Ahora sí pueden usar el chat, chiquillos. Tenía deshabilitado el chat. Todo este tiempo a lo mejor alguno estaba escribiendo, pero no podía. No, porque llegaban los mensajes a mí como anfitrión y tampoco llegó nada, así que No, ya. Bueno, ahora si alguien tiene dudas puede intervenir en el chat cuando quiera, ¿ya? Lo mismo si necesitan hablar, no hay problema, ¿ya? Ya. Seguimos entonces. Vamos a la pregunta 8. Que esta es la pregunta que tuvo menos logro de todas, ¿ya? Un 41% de logro. Y no recuerdo si me parece que la habíamos trabajado en clase también, ¿ya? Estoy casi seguro que la vimos en la clase pasada. Teníamos que aplicar propiedades de logaritmo, ¿ya? Siento que el logaritmo fue lo que quedó más débil en cuanto al ensayo. Los mayores errores estuvieron en el logaritmo. Ahí me estaban diciendo que sí la habían visto, ¿ya? Así que ahí había un regalo ya que habían tenido, pero la vamos a volver a hacer para que quede clarito, ¿ya? Entonces teníamos que trabajar en primer lugar con la expresión que nos están dando, logaritmo de 10 por x cubo, ¿ya? ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos una propiedad de los logaritmos que cuando teníamos una multiplicación dentro del logaritmo, en este caso el 10 está multiplicando el x cubo, lo podíamos separar en dos logaritmos, ¿ya? Eso era lo primero que teníamos que hacer, separar esto en dos logaritmos, en el logaritmo de 10 más el logaritmo de x cubo, ¿ya? Recuerden que la multiplicación se separa en dos logaritmos sumados, ¿ya? Si era división, era restado. Entonces, empezamos aquí a calcular los logaritmos. ¿Qué pasa? Que este logaritmo de acá, como no tiene base, la base era 10, ¿cierto? Al ser base 10, yo me pregunto, ¿10 elevado a cuánto me da 10? En este caso a 1. Que 10 elevado a 1 me da 10, por lo tanto el resultado de este logaritmo es 1. ¿Ya? ¿Qué pasaba con este logaritmo de acá? Teníamos que seguir aplicando propiedades. Este 3, que estaba en una potencia del logaritmo, lo podíamos llevar delante del logaritmo. ¿Ya? Esa era una propiedad de la potencia. Lo llevamos adelante y multiplicaba el logaritmo. En este caso, entonces, ese 3 pasó adelante a multiplicar el logaritmo de x. Y finalmente, usamos el dato que nos da el problema, que dice que el logaritmo de x es equivalente a decir y. Por lo tanto, ese logaritmo de x, simplemente yo lo dejo como y. Entonces, el resultado de esa expresión sería 1 más 3i, que era la alternativa B. ¿Ya? Chicos, si hay dudas, manifiéstense.
Si no hay dudas, se nos va a hacer cortísima la clase. Profe, Dígame. el 3 siempre va a pasar, o sea, da igual que sea el 3, siempre va a pasar hacia adelante, ¿no? Sí, puede ser un 5, un 7, una pera, una Ah, manzana, lo que sea que ya. esté en el exponente, va a Esa pasar era mi adelante el duda nomás. logaritmo. Ya. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? No Ya, sé nada continuamos todavía. entonces. Vamos a la pregunta 11. ¿Ya? Aquí la pregunta 11 era una pregunta de pilotaje, ¿ya? Porque no tenía nada que ver con lo que habíamos trabajado anteriormente, ¿ya? Dice, en una urna se tienen 4 fichas numeradas del 1 al 4. Se realiza el siguiente experimento, que es sacar 3 fichas seguidas, de tal forma que una vez que se saca una, se devuelve a la urna. Eso se refiere a un experimento con reposición, se llama, ¿ya? Una vez extraídas las 3 fichas, ¿cuántas combinaciones posibles de números se tienen? ¿Ya? Recordemos que las pelotitas estaban enumeradas del 1 al 4. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que ver todas las combinaciones posibles que habían extrayendo 3 fichas y con reposición. En este caso se trabajaba con principio multiplicativo. No sé si lo recuerdan del año pasado. ¿Mm? Hubo una parte que me enredó, ¿Ya? que dice hay 4 fichas numeradas del 1 al 4, que era, entonces ahí, son 4 bolitas con 1 al 4, eran 4 con cada número. No, eran 4 bolitas en total, todas Ah, tenían ya. del 1 al 4. ¿Ya? Entonces ahí teníamos el 1, el 2, el 3 y el 4 en bolitas. ¿Ya? Estaban dentro de la urna de esa forma. ¿Ya? Y lo que teníamos que hacer era sacar una bolita, anotar el número y devolverla. Es la ¿Ya? D, ¿La D? la D. Veamos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Principio multiplicativo. Ojalá se acuerden de eso. Lo que decía el principio multiplicativo es que voy a ir anotando cuántas posibles combinaciones tengo en cada paso del experimento, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si tengo todas las fichas dentro de la urna, la primera posibilidad es que me salga cualquier número de los 4, ¿cierto? Puedo obtener 4 combinaciones distintas en la primera extracción. Ahora, como la bolita o la ficha yo la devolví a la urna, me siguen quedando 4 para la siguiente extracción. Por lo tanto, tengo otra posibilidad de que sean 4 distintas. Y para la tercera extracción, también devolví la bolita, así que también tengo 4 posibles combinaciones de extracción. Y el principio multiplicativo dice que las combinaciones totales va a ser la multiplicación de cada una de las extracciones. 4 por 4 en este caso son 16, y 16 por 4, en este caso serían 64. ¿Ya? Tal como decía su compañero, es la alternativa D. 64 combinaciones posibles. Le hago una pregunta. Si no se hubiese repuesto la ficha o la pelotita, ¿cuántas combinaciones posibles hubiesen habido? 3, ¿Cuántas combinaciones posibles hubiesen habido? Bien, ahí dicen 4, 3, 2, ¿cierto? 24, Y con el principio 24, multiplicativo, ¿eso cuánto da? 24. 24, excelente, bien. ¿Ya? Esa es la diferencia entre con reposición y sin reposición. Que si hubiese sido en reposición, sin reposición, la primera sí o sí eran 4, pero ya para la segunda extracción me quedan solamente 3 posibles fichas, y para la última extracción ya me quedan solamente 2. Y por principio multiplicativo, eso 4 por 3 son 12 y 12 por 2 son 24. ¿Ya? Ahí está sin reposición. Y ahí está el distractor, ¿cierto? Que está el número 24 ahí. Bien, seguimos con la pregunta 19. ¿Ya? La pregunta 19 dice, si x es la mejor aproximación por defecto a la décima de pi, e y es la mejor aproximación por exceso a la décima de pi, ¿cuál es el valor de x más y partido en 2? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Nosotros trabajamos con las aproximaciones. Vamos, chiquillos, pueden animarse ahí. Vamos, en primer lugar, ¿qué había que hacer? Estamos trabajando con un irracional que es pi.
necesita entonces el valor. ¿Cuál es el valor de pi? Bien, partamos entonces con lo que dice ahí Nicolás. Dice que pi es 3,14, 15, 9, etcétera, ¿cierto? Ya. Ahí tenemos el valor de pi, la aproximación, ¿cierto? Ahora nos dicen que tenemos dos valores, x e y. ¿Cómo hago para tener el valor de x y para tener el valor de y? Va a depender de la aproximación que me den, ¿ya? ¿Qué decía la aproximación por defecto? ¿Qué significaba aproximar por defecto? El segundo número de la décima. Ya, no tenía que ver mucho con eso. ¿Truncar el número, no? Muy bien, truncar. Eso es aproximar por defecto, lo mismo que el truncamiento, ¿ya? Bien, entonces la aproximación por defecto es lo mismo que truncar. Y nos dicen en qué posición decimal tenemos que cortarlo, dice ahí en la décima, ¿ya? La décima sería el primer decimal, ¿ya? Recuerden que el primero es décima, centésima, milésima, 10 milésimas, 100 milésimas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es aquí donde yo voy a cortar. ¿Ya? Tengo una aproximación por truncamiento por defecto de la décima, entonces x en este caso vale 3,1. Ya, ahí tengo el valor de x. Después dice que y es la mejor aproximación por exceso a la décima. ¿Qué significaba aproximar por exceso? Que todo número, no importa sea menor o mayor, siempre pasa a ser el número que viene después. Perfecto, ok, entonces ¿sería cuánto? 3,2. 3,2. Ese sería el valor de y, ¿cierto? Cuando yo aproximo por exceso al número final que quedó, yo le voy a sumar 1. Siempre paso al siguiente, como decía ahí su compañera. Entonces tengo ahí x e y, 3,1 y 3,2. Después me piden encontrar el valor de esta expresión que está acá. Por lo tanto, ahora que ya tengo el valor de x e y, simplemente reemplazo en esa expresión. ¿Ya? Ahí reemplazamos la expresión 3,1 más 3,2. ¿Y eso cuánto me estaría dando? 3,15. El valor final en este caso, claro, es 3,15. Bien. Sería 3,1 más 3,2 son 6,3 y dividido en 2, eso me da 3,15. Perfecto. Ahí estaría entonces el valor de esa expresión, que era la alternativa C. Bien. Vamos a la última pregunta, la pregunta 20. ¿Ya? También tenía que ver con logaritmos y me parece que también lo revisamos en la clase pasada. ¿Ya? Dice que x y y son números reales positivos. ¿Ya? Dice que si el logaritmo de x más el logaritmo de y es igual a 0, ¿cuál será la relación entre x e y? ¿Ya? Teníamos que trabajar con una propiedad parecida a la que trabajamos anteriormente. ¿Ya? Recordemos que si teníamos una multiplicación, separábamos en dos logaritmos con suma. Y si tenemos la suma de dos logaritmos, ¿lo podremos juntar? ¿Se puede juntar o no se puede juntar? Vamos, los escucho, o Vamos, los leo, chiquillos. depende de lo que quieran. Ánimo. Profe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es si esos logaritmos, el logaritmo de x más el logaritmo de y, ¿yo lo puedo juntar en un solo logaritmo? Si son sumas, sí, pero si son multiplicación, no. Ya, y en este caso hay una suma de por medio, ¿no? Sí. Ya, y entonces, ¿se puede juntar en un solo logaritmo? Sí. La pregunta ahora es cómo lo junto en un solo logaritmo. ¿Cómo quedarían ese x y ese y? No sé. Ya, vamos a volver a la propiedad para que lo tengamos clara todos, ¿ya? La propiedad del logaritmo dice que, a ver, escribo aquí abajo, si tengo el logaritmo
Ya no importa la base de A por B, eso se puede separar en el logaritmo de la suma. El logaritmo de A más el logaritmo de B. Entonces, en base a esta propiedad, ¿podría juntar esos dos logaritmos? ¿Qué dicen, chiquillos? Sí, porque son sumas. Hay una También suma, ¿cierto? hay una suma así. Perfecto, hay una suma de por medio. Entonces, ¿en qué se va a transformar cuando yo lo junte en un solo logaritmo? En una fracción. Volvamos a mirar acá la propiedad. Bien, ahí está. Nicolás dice que queda logaritmo de A por B. Eso es lo que está en la propiedad. Pero en este caso estamos trabajando con X e Y. Por lo tanto, ¿qué quedaría? X por Y. X por Y. Ya, recuerden que esta propiedad se puede trabajar hacia los dos lados. Yo puedo ir de aquí hacia allá. La suma de dos logaritmos la puedo transformar en un solo logaritmo. O el logaritmo lo puedo transformar en una suma de dos logaritmos. ¿Ya? Es una propiedad equivalente. ¿Por qué se dice que es equivalente? Porque va desde un lado a otro. Puedo llevar de esto acá o viceversa. ¿Ya? Entonces, tal como decían ahí, se En el chat hay puede una juntar en pregunta un solo logaritmo. Donde dice el segundo número de la décima, esa era la de la pregunta anterior. Ah, perdón, sí. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos la expresión y dijimos que la podemos juntar en un solo logaritmo como el logaritmo de x por y. ¿Ya? Y eso sigue siendo igual a 0. Ahora, otra pregunta para ustedes. Si el logaritmo no tenía base, ¿qué base le poníamos automáticamente? 10. 10. Bien, ahí estamos atentos. Entonces, si no tenía base, es base 10, ¿cierto? Bien. Ya, ahí tenemos base 10 entonces. Ahora, ¿cómo transformo este logaritmo a una potencia? ¿Quién es la 10 base? elevado a 0. Bien, 10 elevado a 0. ¿Y eso es igual a cuánto? 1. Bien. Entonces acá tengo 10 elevado a 0 igual a x por y, que es el argumento del logaritmo, ¿cierto? Pero como su compañero decía, 10 elevado a 0 en este caso es 1. ¿Ya? Voy a borrar ahí abajo para que podamos seguir trabajando. Ya. Ahí tenemos entonces que 10 elevado a 0 era 1, y eso sigue siendo igual a x por y, ¿verdad? Y ahí ya tenemos casi lista la relación, simplemente tenemos que fijarnos en las alternativas. Las alternativas, ¿qué es lo que tiene despejado? En este caso, lo que está despejado siempre es y. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo con esa expresión que está acá? Despejar y Despejar y. Ya, entonces, ¿cómo quedaría la expresión? ¿Y Cada a qué sería igual vuelta. y? ¿Dar vuelta dijeron parece o no? Ya, dar vuelta. pasar la Vamos. X para el otro lado. Sí, pasar Bien, la X para el otro lado. se pasa la X al otro lado. ¿Y cómo pasa? Si está multiplicando, al otro lado pasa Dividiendo. 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 Entonces me queda que y va a ser igual a 1 partido en x. Y esa era la alternativa B. Bien. Manos de Bien. ya. Ya, jóvenes. Veo que lo que está más complejo en este caso son los logaritmos. Estamos bien débiles ahí. Así que voy a dejarles en puntaje nacional. Ustedes pueden trabajar contenidos, ¿ya? Lo ideal sería que empezaran a repasar un poquito logaritmos, porque a partir de la próxima clase nosotros ya vamos a comenzar con álgebra. ¿Ya? Y álgebra no guarda ninguna relación con los logaritmos, a menos de que lo trabajemos algebraicamente, pero
vamos a ir por otro lado nosotros, no nos vamos a meter con logaritmos, ¿ya? Nos vamos a meter a lo que son multiplicaciones y factorización, ¿ya? Así que lo ideal es que empiecen a repasar logaritmos porque fue lo que más débil quedó. Para eso, como les dije, les recomiendo Puntaje Nacional, y si no, les voy a dejar otra plataforma que se las voy a escribir ahí. Esa plataforma de ahí, ya, khanacademy.org. Creo que era .org, no estoy seguro, voy a revisar. Tararararam. Aprovechen esa instancia, chiquillos, Puntaje Nacional, claro, sirve para hacer los ensayos que les mandamos nosotros, pero ustedes de forma autónoma igual pueden generar sus propios ensayos y revisar y ir avanzando, tanto en lenguaje, matemáticas, en ciencias también. Ya. En eso estamos, Kathleen. Luego nos vamos a subir. Y los resultados de matemáticas se supone que ya deberían haberles llegado, ¿no? Puntaje Nacional llegan automático, parece, Sí, pueden yo los revisar ahí liberé su... al día, los liberé al día siguiente del Sí. día que terminaba el ensayo. Sí. Así que deberían, si es que ustedes se meten a Puntaje Nacional, van a poder ver ahí qué puntaje tuvieron y cuáles fueron las que tuvieron correctas y cuáles tuvieron incorrectas, ¿ya? Chicos, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver un poquito Khan Academy, a ver si es que se motivan ahí a usarlo. Ya, esto es Khan Academy, no sé si se ve ahí en pantalla. Sí, se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Este es el perfil de Khan Academy, pero estoy desde un usuario de profesor, ¿ya? Ustedes después van a entrar como estudiantes. Cuando entren a Khan Academy, ustedes van a entrar algo así, ¿ya? Esta es la página de inicio de estudiante. ¿Qué es lo entretenido de Khan Academy? Que aquí tienen ustedes un montón de cosas que aprender, ya ahí donde dice cursos. Esta plataforma está enfocada en matemática, ¿ya? Está enfocada en matemática, pero también tiene un poquito de ciencia y de otras actividades. Pero lo bacán es que tiene desde kinder, ¿ya? Jardín de niños, hasta materia de universidad. Por lo tanto, si ustedes se perdieron ahí como en quinto básico, de ahí no entendieron nada más de matemática, parten desde quinto básico ahí haciendo un poquito de ejercicio. Y esto tiene videos explicativos y tiene actividades que le permiten ir mejorando las habilidades, ¿ya? No le va a permitir subir a un nivel si usted no pasa el anterior, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo les recomiendo que empiecen a trabajar con esta plataforma, si es que ustedes se sienten débiles en algún tema. Ya, por ejemplo, hay alguien se perdió en cuarto básico, usted puede partir aquí en cuarto básico viendo, no sé, los factores y números primos y esas cosas, ¿ya? Entonces, acá, si ustedes entran a Khan Academy y se registran, van a encontrar un buscador, ¿ya? En ese buscador ustedes pueden poner, por ejemplo, logaritmos, ¿ya? Y aquí les va a sugerir logaritmos. ¿Ya? Ahí, cuando el internet acompañe, va a buscar logaritmos. Ahí está entrando. Y ahí está. Tienen tres tipos de cosas. Tienen artículos, tienen prácticas y tienen videos, ¿ya? Los artículos es como la materia bien resumida, para que ustedes la tengan ahí, seguramente les van a aparecer también las propiedades, y tienen videos explicativos. Una vez que ustedes ven el artículo y el video, pueden lanzarse a la parte práctica, ¿ya? Yo me voy a meter aquí solamente para que puedan ver cómo se ve la plataforma. Ya, aquí está. Introducción a los logaritmos, ¿bien? En el lado de acá, en la parte izquierda, si ustedes ven, está una secuencia, ¿ya? Ustedes deberían partir de arriba hacia abajo. Por ejemplo, aquí está el video de explicación, después viene el artículo, después viene una práctica, ¿ya? Entonces acá ustedes pueden ver qué es un logaritmo. Ahí le explica con colores y todo lo que es un logaritmo. ¿Ya? Ahí está cómo está la transformación de potencia a logaritmo, de logaritmo a potencia. ¿Ya? Y hay algunas transformaciones, por ejemplo, de forma logarítmica a forma de potencia. La definición de un logaritmo,
¿ya? Y tienen que ver la base, ese es el exponente, hace el valor de entrada o argumento que se llama también. Y ahí ya empieza a darles un ejercicio, ¿ya? Le pregunta ese de acá, ¿a qué logaritmo sería equivalente? ¿Ya? Lo entretenido de esto es que si usted se equivoca, me pone ahí, se equivoca, dice comprobar, le dice inmediatamente que no es la alternativa correcta y le ofrece darle una explicación, ¿ya? Y ahí está la explicación para que usted entienda paso a paso cómo se debía realizar y cuál era la respuesta correcta, ¿ya? Y ahí usted puede volver a comprobar y ahí le dice sí, esa era la respuesta correcta, ¿ya? Y ahí tiene otro ejercicio, ¿cierto? La idea es que puedan empezar a trabajar con esto y acá tiene una parte práctica. Cuando usted trabaja con la parte práctica, le va a permitir subir su nivel, ¿ya? Eh, el nivel en base, más que nada para los niños chicos, lo que de subir el nivel le permite elegir un avatar distinto, ahí, pero si usted quiere jugar en esto y subir de nivel, hágalo, ¿ya? Eh, Eso, no sé si hay alguna duda. Es gratuita la plataforma, ¿cierto, Francisco? Sí, totalmente gratuita. Si ustedes quieren, yo les puedo generar un curso para asignar las tareas, ¿ya? Para que no se desgasten tanto ahí en escribir logaritmo en el buscador. Sería ¿Ya? en el chat, chiquillo, ya. Bueno, ahí, como les dije, tienen la página de inicio del estudiante y les va mostrando las habilidades que ustedes van desarrollando. Y si alguien está interesado, también tiene ahí cosas de universidad, álgebra, cálculo, cálculo 1, cálculo 2, multivariable, álgebra lineal, que son materias más avanzadas de cálculo, de universidad, perdón. Y si usted siente que está débil en ciencia, tiene biología, química, física. Si quiere aprender a programar, tiene ahí unas explicaciones muy bonitas de cómo programar en computación, si es que le gusta un poquito eso. Así que ahí jueguen en la plataforma, explórenla porque tiene harto y es muy bien, es versátil la aplicación, ¿ya? Sirve harto para aprender. Yo he aprendido cosas aquí en Khan Academy que no sabía, ¿ya? Así que úsenla. Sobre todo en estos tiempos, chicos, que tienen que empezar a valerse por sí mismos porque los tiempos son muy cortos para tanta explicación, ¿cierto? Eso, bueno, buena herramienta ahí el profe Francisco compartió con ustedes, chiquillos. Ahí después, mediante la profe Elizabeth y la profe Maripaz, quizás les hacemos llegar el link si es que no lo copiaron, su profe jefe, para que puedan hacerse su perfil y avanzar en esta aplicación o página de ejercicios. Les voy a poner mientras tanto en el chat el link de la asistencia de hoy. No sé si queda algo más, Francisco. No, por mi parte eso sería. Esas fueron las Perfecto. preguntas que más dificultad tuvieron, ¿ya? Las otras tuvieron casi todas bien, sobre el 60% de logro, así que no quise agregar más preguntas. Lo que sí no sé cómo anduvieron con el tiempo. No sé si fue suficiente, si quedaron cortos de Profe, tiempo. profe Dígame. Jorge, Sí, Carlito. no deja responder el link que mandó. A ver, lo reviso al tiro. Lo tengo. Ah, de veras. Ya, ahora sí, actualícenlo, chiquillos. Actualícenlo. Pongan F5 y o si está en el teléfono, deslizan hacia abajo y se va a actualizar. Va. Y ahora sí, Francisco. ¿De qué decías? No, nada, es que el ensayo, no sé si es que a los chicos les faltó tiempo, si estuvo bien, si encontraron las preguntas muy fáciles para ir pensando en el siguiente ensayo. Recuerden que cuando uno hace los ensayos en puntaje nacional, tienen, una vez iniciada la prueba, tienen un tiempo que es predeterminado, que se ajusta, digamos, a lo que los profesores estimemos conveniente. ¿Fue suficiente ese tiempo? ¿Les faltó? Si pueden ahí, por último, escribir en el chat o prender sus micrófonos y contarnos su experiencia.
Profe, no es pregunta de esto, pero envío el link del formulario nuevo, ¿se responde otra vez? No, qué onda? si ya respondí una vez, si ya puedo responder, Ay, que respondí el primero que envié. sí, es el mismo. Solo que si a alguien se le cerró porque no aparecía, Solo que hubo un pequeño problema técnico. es señor Tolosa, no le queda el efecto. Se parece el de los Cuatro Fantásticos. ¡Llamas a mí! Ahí dice Bastián, medio justo en el tiempo. Además de que si uno tiene un PC lento es peor. Ah, bueno, sí, eso es un factor importante a considerar. Sí, yo creo que para la siguiente vamos a trabajar con un poquito más de tiempo ya, porque álgebra igual es un poquito más complejo que números. Ya necesita un poquito más de análisis. Así que ahí para el siguiente ensayo creo que vamos a dar un poquito más de tiempo, pero también vamos a agregar unas 5 preguntas más. ¿Ya? Sí, pues tenemos que ir complejizando el ejercicio. Y BTR tampoco había, bueno, sí. En realidad hoy día BTR, Movistar, cualquier compañía, digamos, termina siendo un poco inestable. BTR, me arruinaste el arranque. Ya, Carlito. Sería entonces, pues, Francisco, muchas gracias por la Sí. clase de hoy. Muchachos, gracias por conectarse. Chao. Espero que les haya servido y nos encontraremos. Ah, un último aviso comercial, cortito. Probablemente vamos a modificar el horario y el horario de las clases. Y ahí les vamos a estar informando, como sabemos que varios compañeros están participando en el tema del propedéutico, entonces para que no se pierdan tampoco las clases de PTU, ¿ya? Así que nos estaremos encontrando la próxima semana, Dios mediante. Francisco, palabras para el